A ver, venga, vamos a empezar. El último día casi terminamos el programa este de calcular las ciudades que estaban más cerca en España. Nos quedó un pelitín. Entonces vamos a terminarlo y después de terminar eso vamos a hablar de dos cosas diferentes. De cadenas y de punteros. Entonces, ¿cómo nos quedamos el otro día? Teníamos un programa principal. ¿Se ve? Teníamos un programa principal en el que habíamos incluido dos ficheros diferentes, ciudades.h, que tenía la definición de lo que es la estructura ciudad y toda la lista de ciudades que habíamos procesado de un fichero de datos, lo teníamos metido en un array que se llama lista, y main también incluía, aparte de ciudades.h, que es ese fichero, el fichero coordenadas.h. Y coordenadas.h lo que tenía era la definición de lo que es una coordenada y de la función para calcular la distancia entre dos coordenadas. Si os acordáis, y lo miráis aquí, el fichero ciudades.h también incluye el fichero coordenadas.h. Porque para definir una ciudad necesitábamos utilizar la estructura coordenada. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces, por último nos quedaba el fichero coordenadas.c, que tenía la implementación de la función que calculaba la distancia entre dos coordenadas y tenía una función auxiliar para transformar de grados a radianes. Entonces, volviendo al main, en main incluimos los dos ficheros .h y a la hora de compilar vamos a compilar utilizando tanto el fichero .c de main.c como el fichero .c que tiene la implementación de las coordenadas.c. Y aquí nos quedamos justamente probando que la función distancia nos calculaba la distancia entre las coordenadas de dos ciudades diferentes, en concreto de la ciudad 0 y la ciudad 1, la primera y la segunda ciudad respectivamente que hay en el array lista. Mostrábamos la distancia que calculábamos y ahí nos quedamos. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Dudas? Sí. ¿Perdona? Letra más grande. Bien. Entonces lo que nos queda es utilizar la primera parte del diseño top-down que habíamos hecho, que era decir cómo enumeramos todas las parejas de ciudades que nos interesan para ir calculando la distancia entre todas esas parejas y además buscar cuál es la más pequeña de todas. ¿Bien? Y para eso vamos a quitar el comentario este para empezar a utilizar ya el código que hacía ese recorrido. Comentamos la prueba que habíamos hecho y nos quedamos con esto. En esta prueba que habíamos hecho inicial, haciendo el diseño top-down, habíamos pensado que tendríamos una 100 ciudades. ¿Bien? Y por eso habíamos declarado aquí una constante n ciudades 100 con la idea de sustituirla aquí. ¿Vale? Esto está bien. Es decir, está bien no utilizar lo que se llaman números mágicos en el programa. Si yo todo el código lo tengo lleno de numeritos por ahí, 100, 125, 127 más 1, ¿qué significa? Bueno, pues si tengo una constante que se llama número ciudades y la utilizo, se ve bastante más claro. Y eso elimina ambigüedades y hace que el programa sea más claro. Utilizar constantes ayuda a la legibilidad del programa. Pero claro, ¿cuántas ciudades tenemos? ¿100? No teníamos 100, teníamos un montón de ciudades, ¿verdad? Las ciudades las tenemos aquí y son un montón. No sé cuántas son en realidad. ¿Son 675? No son 675 porque no empezamos al principio. ¿Vale? Aquí hay un poco. Entonces podemos hacer la resta de esto, pero paso de hacer la resta. Entonces os voy a enseñar cómo podemos calcular el número de elementos de un array. ¿Vale? Entonces para calcular el número de elementos de un array, que se llama lista en este caso, tenemos que utilizar, y vuelvo a comentar esto, una macro que se llama sizeOf. Se dice off.
entre paréntesis ponemos el tipo o la variable que queremos calcular su tamaño en bytes, y esto nos transforma, es una macro, entonces no es una función, sino simplemente se sustituye lo que ponemos dentro por algo. Va a sustituir lo que pongamos dentro por el tamaño en bytes real. Entonces, si yo pongo aquí sizeOf, por ejemplo, int, y muestro con printf %lu esto, pongo %lu porque el tamaño en bytes de cualquier cosa en un programa es el número entero mayor que se pueda utilizar, porque va a ser podría ser toda la memoria del sistema. Entonces esto es L, es un entero largo, y la U es de sin signo. Quiero mostraros cómo funciona sizeOf y después vais a ver para qué lo utilizo. Lo vamos a utilizar para calcular cuántos elementos hay en el array lista. ¿Vale? A ver si tengo por aquí. 4. ¿Veis que sale 4? 4 bytes es lo que ocupa un entero. Dime. ¿No se podría hacer como en Java y con .length calcular No. Para los que sepan Java, en Java los arrays tienen una propiedad que es .length, pero es porque los arrays son objetos. Pero en C no existen los objetos ni la orientación a objetos y mucho menos las propiedades de los arrays. Para C los arrays son una zona de memoria consecutiva en la que se supone que hay elementos del mismo tipo y lo único que sabe el programa de un array es el nombre que le hemos dado y la dirección de memoria del primer elemento. Ni siquiera sabe el tamaño del array. ¿Vale? Igual que en ensamblador nosotros ponemos una etiqueta diciendo que aquí va a empezar lo que considero mi array, pues eso es lo único que sabe C de los arrays. Entonces, habéis visto que sizeOf me ha devuelto 4, que significa que un entero ocupa 4 bytes. Si pusiéramos aquí char, ¿cuánto me va a devolver? ¿Cuánto? 1 byte. Un char ocupa 1 byte. Bueno, pues si pongo lista, que es el array que tiene todas las ciudades, me va a devolver un número más grande, ¿no? 63.744. Pero 63.744 no es el número de ciudades que hay dentro. Es el número de bytes que ocupa todo ese array entero. Entonces, lo que necesito saber es el número de elementos. ¿Cómo calculo el número de elementos? Dividiendo el tamaño completo del array por el tamaño de lo que ocupa cada uno de los elementos. Nuestro tipo ciudad es cada uno de los elementos que compone el array. Ahora me dice que son 664. Eso es lo que yo, cuando haces el size, no tienes también en cuenta el resto del código. sizeOf devuelve o calcula el tamaño de lo que le pones aquí dentro. Si es una variable, lo que ocupa esa variable; si es un tipo, lo que ocupa ese tipo en memoria. ¿Vale? Entonces estoy dividiendo lo que ocupa el array entero por lo que ocupa cada uno de los elementos. Y me ha dicho que son 664. Vale, entonces yo puedo coger y esto tan bonito me lo puedo llevar aquí y sustituirlo por el 100. Gracias a que esto es una macro, no una función, volveremos a esto de las macros más adelante, lo puedo poner ahí. Porque ¿sí? Dinámica ya entonces. No hay nada dinámico aquí. Si el fichero cambia. Pero se resuelve en tiempo de compilación. Es el compilador el que previamente usa el preprocesador lee el fichero y sustituye los defines por lo que ponemos a la derecha. Y este sizeOf es una especie de define, es una macro que está definido en el sistema y lo que hace es, según lo que pones ahí, te coloca los bytes que ocupe. Bien, GCC está compilado para mi máquina aquí dentro y en los ficheros de cabecera del sistema están los tamaños de un entero, de un byte, de un char, de todos los tipos básicos. Están ya preestablecidos para esta arquitectura. En otra arquitectura, cuando se compila el compilador,
se establecen los tipos concretos y se quedan guardados, y eso es lo que utiliza SizeOf para hacer los cálculos, ¿vale? Entonces lo ponemos ahí y ahora ya no tenemos por qué saber cuántas ciudades hay, simplemente usamos nuestra constante y podemos ir calculando la distancia entre lista de i punto posición y lista de j punto posición. Lo guardamos en una variable, esto devolvía doble, de tipo doble que sea d, de la distancia, y entonces vamos calculando la distancia de todas las parejas, pero queremos calcular cuáles son las dos ciudades que están más cerca. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ojo, si voy calculando si la actual es más pequeña que la anterior, vale, pero lo que tenemos que hacer no es ir comparando la distancia actual con la distancia anterior, sino con la mejor hasta el momento. Exactamente. Necesitamos una variable que lleve la mejor, el mejor valor hasta el momento. Como vamos buscando la menor distancia, llamo a la variable menor. Y le voy a poner inicialmente a la variable algo que sea más grande que la mayor distancia posible. Como las distancias me las devuelven en metros y el perímetro de la Tierra son 40.000 kilómetros, os pongo aquí 40, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y con eso me curo en salud, ¿vale? Si quisiera, podría utilizar aquí una constante que ya está predefinida, que es el máximo valor posible que puede tomar un valor doble, max value, ¿vale? Pero de momento nos sirve con esto y no quiero meter más ruido. Entonces, tengo esa variable que indica cuál es la menor distancia hasta el momento, pero necesito saber cuáles son las dos ciudades que tienen esa distancia o no. ¿Necesito saber también cuáles son las dos ciudades que tienen la menor distancia hasta el momento o no lo necesito? Sí, porque al final tendré que mostrar la ciudad tal y tal son las que están más cerca y la distancia es tanta, ¿vale? Entonces necesito llevar dos índices, menor i y menor j. Inicialmente las puedo poner así o puedo poner 0 y 1 porque la primera pareja que voy a comparar es la 0 con la 1, ¿vale? Entonces ahora calculo la distancia en cada iteración y si la distancia es menor que la menor hasta el momento, lo que tengo que hacer es, por un lado, actualizar menor y asignarle la nueva distancia, y por otro lado, a menor i me quedo con i y menor j me quedo con j. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto tiene que ser muy sencillo. Esto es del primer cuatrimestre. ¿Sí o no? Y al terminar, la ciudad por ciento S está a por ciento D, por ciento F, metros de por ciento S, y son las más cercanas. Barra N. ¿Y qué ponemos aquí? Lista de menor i punto nombre. ¿Me seguís o no? El nombre de una de las dos ciudades que son la pareja con menor distancia entre ellas, para rellenar esto por ciento S. A continuación tengo que rellenar la distancia y es menor. La distancia entre esas dos es menor. Y por último el nombre de la otra, lista menor j punto nombre. ¿Sí? Vamos a ver si me equivoco en algo. Parece que no. Dice, la ciudad de Puigcerdá, en Girona, está a 823 metros de Santo Domingo de la Calzada de Logroño, y son las más cercanas. ¿Puede ser? ¿Alguien se conoce todas las distancias? Bueno, yo me lo creo. ¿Vale? 800 metros es poco y Girona y Logroño creo que están cerca. ¿Vale? Con esto cerramos
el proyecto inicial que habíamos hecho. Entonces, quiero enseñaros, porque sé que tuvisteis algún pequeño problema con el tema de los include, un fichero incluye a otro y este incluye a otro, y pusimos lo de si no está definido coordenadas, defínelo para ver qué es lo que pasa. Entonces, a ver si en 2 minutos consigo explicaroslo con una animación que he hecho por aquí. A ver, primero vamos a ver qué pasa cuando el compilador empieza a incluir los diferentes ficheros que va a compilar, y en esos ficheros hay directivas include sin incluir las directivas de if, nodef, define y endif. Entonces, en el proyecto que teníamos 2 ficheros C, main.c y coordenadas.c. El fichero main.c incluía al fichero ciudades.h en primer lugar, y a continuación incluía el fichero coordenadas.h. Por otro lado, el fichero coordenadas.c también incluía el fichero coordenadas.h, y finalmente el fichero ciudades.h incluía también a coordenadas.h, puesto que era necesaria la definición de la coordenada para definir una ciudad. Entonces, cuando el preprocesador lee el primer fichero, main.c, a la hora de construir el fichero gigante que va a compilar definitivamente el compilador después, coge todo el fichero main.c y empieza a leerlo, lo pone, y conforme encuentra la directiva de include ciudades.h, añade el contenido de ese fichero en donde estaba la directiva include ciudades.h y se pone a leer el fichero ciudades.h. ¿Qué pasa? Que al leerlo, ese fichero tiene una directiva de include coordenadas.h, por lo tanto el preprocesador coloca ahí en medio todo el contenido del fichero coordenadas.h, que no tiene ninguna otra directiva de incluir nada más. Termina de hacer eso y sigue leyendo el fichero main.c. En el fichero main.c a continuación se incluye el fichero coordenadas.h, por lo tanto el preprocesador coloca el contenido de coordenadas.h a continuación. Y finalmente ya ha terminado de leer el fichero main.c. Sigue leyendo el fichero coordenadas.c y lo coloca a continuación. Y como en ese fichero también hay una directiva de incluir coordenadas.h, lo coloca su contenido ahí en medio. Resultado, tenemos un único fichero gigante en memoria en el que tenemos 3 veces el contenido del fichero coordenadas.h. Por lo tanto, cuando el compilador lee este fichero gigante, se encuentra que hay definida la estructura coordenadas 3 veces y nos va a dar un error. Entonces, para evitar ese tipo de errores, para evitar que se incluya un fichero más veces de las necesarias, utilizamos las directivas if, nodef, un nombre, normalmente el nombre del fichero, define ese mismo nombre, a continuación colocamos todo el contenido del fichero .h y después endif. En concreto, en el ejemplo que teníamos el fichero ciudades.h y coordenadas.h. Coordenadas.h es quien tenía la directiva si no está definida la constante coordenadas.h, la defines. Y a continuación todo esto y finalmente endif. Con la estructura if, nodef, endif y el define que tenemos aquí en medio, somos capaces de proteger el fichero de inclusiones múltiples. ¿Por qué? Porque una vez que lo tenemos puesto, cuando el preprocesador lee el fichero main, lo incluye al fichero definitivo, a continuación se da cuenta de que hay que incluir el fichero ciudades.h y lo coloca, pero al leer el fichero ciudades.h se da cuenta de que hay que incluir coordenadas.h y lo coloca, y al hacer esto es cuando lee que no está definido coordenadas.h, lo define, coloca todo el contenido y cierra el endif. Pero a partir de este momento ya sí que está definida coordenadas.h. Por lo tanto, cuando el preprocesador sigue trabajando y se pone a incluir el fichero coordenadas.h desde main, se da cuenta de que ya está incluido antes porque la constante está definida, así que no hace nada más. Termina de leer main
y se pone a leer coordenadas.c, lo incluye entero, y cuando ve que hay que incluir coordenadas.h y lo intenta, se da cuenta otra vez de que como coordenadas.h la constante ya está definida, no tiene que incluirlo. Y esto es como queda el fichero definitivo después de hacer todo su trabajo el preprocesador. Solo aparece coordenadas.h una vez, solo aparece ciudades.h una vez, main y coordenadas.c. Por lo tanto, hemos evitado que se dupliquen las definiciones de las estructuras y los tipos de datos. Venga, pues como tenemos tiempo, vamos muy bien y vamos a hacer primero hablar de las cadenas, ¿vale? Lo vamos a ver en práctica, hay algunos que ya lo habéis visto conmigo en práctica. Alguien ha hecho el grupo de Gracia, va mañana, ¿verdad? Pero ya hicisteis las cadenas la semana pasada, ¿verdad? Perfecto. ¿A lo largo de esta también? Que no terminasteis. Perfecto, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a crear otra carpeta. Venga, y aquí vamos a hacer un programa nuevo. Entonces lo que quiero es hablar de las cadenas. Las cadenas o strings representan un trozo de texto con espacios o letras o números con caracteres ASCII, ¿vale? Pero un espacio de texto que tiene que estar terminado, tener una longitud concreta. ¿Dónde? Terminará donde yo quiera. Entonces, la forma que tenemos en C establecida para determinar dónde acaba una cadena, una secuencia de letras o números de caracteres ASCII, es utilizando lo que se llama una marca de fin. En concreto, como el contenido de la cadena de caracteres van a ser caracteres, hay un carácter ASCII que es el primero de todos, el primero de la tabla, el que ocupa la posición 0, que se puede indicar de forma literal en un programa con contrabarra 0, ¿vale? Contrabarra 0 es el número 0 y representa el carácter 0 en ASCII. Entonces, una cadena literal, como hola mundo, se expresa en C entre comillas dobles. Y cuando expresamos entre comillas dobles este texto, C internamente entiende que al final, después de la O, hay un barra 0. Bien, cuando ponemos printf, escribimos esto, C, al compilador de C, genera en el fichero en ensamblador un trozo de memoria en el que escribe hola mundo, o sea, guarda todas las letras, el barra n y también el contrabarra 0. ¿Vale? Lo pone ahí porque es la única manera que tenemos de saber que ahí acaba el string. Si no, esto no sería más que un array en ensamblador, una zona de memoria que empieza en alguna posición, tiene letras, pero no sabríamos dónde termina. La forma de saber dónde termina es que hay un barra 0 automático. ¿Vale? Pero sigue siendo un array de caracteres, que es la forma en la que vamos a manejar strings en C. Entonces, yo puedo declarar un array de caracteres y lo llamo cadena, digo que quiero que tenga como máximo 10 caracteres de capacidad, igual que declaramos un array de enteros. Vamos a poner aquí array. En los dos casos, como he dicho antes, C almacena la dirección de memoria donde empieza el primer elemento del array y lo asocia con el nombre. Y sabe que el contenido son enteros, o en este caso sabe que el contenido son char, pero no sabe dónde está el final. En el caso de array somos nosotros, los programadores, los que tenemos la responsabilidad de saber que este array tiene 20 enteros. Y aquí en cadena también la tenemos, pero contamos con la ventaja de la marca de fin. Entonces podríamos ignorar ese número porque siempre vamos a ser capaces de saber dónde acaba el array, ya que acaba en la marca de fin. ¿Vale?
C me permite además inicializar los arrays, un array de enteros, ya vimos que lo inicializamos con llaves y ponemos aquí 1, 2, 3, 4, tendremos que poner 20 para rellenarlo entero, pero me permite poner corchetes y él solo en tiempo de compilación cuenta que hay 4 elementos y solo reserva 4 enteros de espacio para ese array. Con los strings, con los arrays de char, me pasa exactamente lo mismo. Yo puedo poner aquí entre llaves A, B, C y poner todos los caracteres que va a incluir ese array y poner 10 caracteres, o simplemente quitar el número y dejar que el compilador cuente que hay 3 letras y reservará 3 letras. Pero entonces esto será un array de caracteres, no un string. ¿Por qué no será un string? Porque no tiene marca de fin. Para que sea un string tendremos que ponerle nosotros la marca de fin. ¿Se ve claro? Como esto es muy pesado de hacer y es muy habitual definir strings en mi programa, C me permite hacerlo de otra manera. C me permite, solo en el caso de los arrays de char únicamente, poner aquí un string literal. Esto lo puedo hacer. Yo puedo hacer que se declare una variable que se llama cadena, que va a ser un array de caracteres y su contenido quiero que sea hola mundo. Pero como es un caso especial, es un string, C va a colocar el /0 que estábamos poniendo nosotros a mano. Cuando lo ponemos de forma literal lo coloca automáticamente. Entonces esta es la forma más sencilla de declarar variables que contienen strings. ¿Sí? ¿Qué tamaño tendrá en memoria el array cadena? Vamos a hacerlo con hola, que es más fácil de contar. ¿Cuánto ocupará en memoria cadena? 5 o 4. 5 porque C va a colocar el /0 automáticamente. ¿Vale? Perfecto. Vale, ya tengo la forma de declarar variables que representen strings. ¿Cómo manejo ahora los strings en mi programa? Pues si yo tengo la variable cadena, le puedo asignar directamente Pepe, que ocupa lo mismo que hola. No, esto no lo puedo hacer, porque esto sería decir que la posición de memoria que representa cadena, que será una concreta, quiero que cambie esa posición de memoria, que es una dirección, no el contenido, la dirección de memoria quiero cambiarla por otra dirección de memoria, no tiene sentido. No puedo asignar a un array otro porque los dos representan posiciones concretas de memoria, son valores constantes, en realidad. Lo que sí puedo hacer es acceder a los diferentes elementos del array de uno en uno, con el índice, empezando en 0 y terminando en n-1, siempre, como en todos los arrays, y asignarle una B mayúscula. Y puedo poner cadena de 1 y asignarle la E minúscula, ¿vale? Y puedo seguir haciendo esto hasta cadena de 4. ¿Y qué le asigno aquí? En cadena de 4, ¿qué le asigno? ¿Una E o un /0? El /0. ¿Por qué? Porque cadena de 2 tiene la B minúscula y cadena de 3 tiene la E minúscula, ¿vale? Son 5 elementos de tamaño, lo que cabe en el array, empezando en 0 y terminando en 4. Dime. Esto es para declarar una variable y darle un valor inicial concreto, que es un string en este caso. Y solo lo puedo hacer porque es una array de char. Cadena de 0 inicialmente sería H. Vamos a hacerlo. Y ahora respondo tu pregunta. En la posición 0 solo está la H, efectivamente, es un array de caracteres. En cada posición hay un carácter. Es un string desde el momento en que asumimos que un string es un chorro de caracteres acabado en /0. Cualquier cosa
que yo encuentre en memoria y quiera considerar un string, pues será un string desde ahí hasta un barra cero. Puede ser basura o puede ser en este caso una cadena de verdad, ¿vale? Pero la clave es el barra cero, no hay otra clave para saber que es un string. ¿Los espacios también los contarías? Los espacios también se cuentan, son caracteres. Entonces fijaos, he declarado la variable cadena, vale, hola, muestro con printf lo que tenga, modifico todo el contenido y vuelvo a mostrarlo, ¿vale? A ver si me aclaro yo. Me voy aquí. A ver si puedo aprovechar lo que tengo aquí. Ahí está. A ver, me dice que la variable array no está utilizada porque la he declarado, pero no la estoy usando para nada. Y como estoy compilando con el modo que warning significa error, pues no me deja. Primero muestra hola, después muestra Pepe y luego está el hola mundo que teníamos abajo. ¿Se ven? Vamos a hacer un experimento. Tenemos la cadena hola y en lugar de sustituirla completamente por Pepe, donde iría la P segunda, voy a poner barra cero. ¿Vale? ¿Qué va a salir ahora? P. Entonces, no importa que el array tenga 5 caracteres de tamaño y que de hecho el que ocupa las posiciones 4 y 5 estén rellenas. Lo único que importa para la función printf, que es una función que trabaja con strings, es dónde está el barra cero. ¿Dónde empiezo a leer y dónde está el barra cero? Cuando tú me dices que muestre cadena, me estás diciendo dónde tengo que empezar a mirar, que es el primer carácter. Y ya pararé yo de mirar cuando encuentre un barra cero, porque se supone que los strings terminan en barra cero. Entonces, si tú le das a imprimir el carácter que está en la posición después del primer barra cero, ¿lo imprimiría? Efectivamente, si yo imprimo el carácter solamente, vamos a ponerlo entre menor que mayor que se vea bien, que hay en la cadena, en el array cadena, en la posición 3, pues lo va a mostrar sin ningún problema, sale la E, está ahí guardado, está guardado. Si lo que pasa es que suponemos que las cadenas terminan en barra cero, entonces al trabajar con cadena, printf se para ahí. ¿También serviría poner un salto de línea como carácter, por ejemplo? Para que... Un carácter salto de línea es un carácter válido. Si yo pongo aquí salto de línea, ¿lo veis? Como la cadena coge 5 bits para guardar, 5 bytes. perdón, luego yo puedo ponerle otro valor. Es decir, como yo le he definido un valor entre los corchetes, si luego le quiero cambiar ese valor, ¿puedo o no? ¿O se queda No. con 5 de Lola? No, una vez que yo tengo una variable declarada de tipo array, que el compilador de C ha sido tan amable de contarme cuántos datos quiero meter en ellos, ese es el tamaño que tiene y es el tamaño que ocupa en la pila en este caso, porque estamos dentro de una variable, estamos trabajando con una variable local a la función main. Yo puedo acceder a posiciones lejanas. C me va a dejar, voy a compilar y no me va a dar error, pero yo no sé lo que va a haber en la pila a 8 bytes de distancia del comienzo de la cadena hola. Podemos probar, porque además le estoy diciendo que lo interprete eso como un carácter. No tengo ni idea de lo que va a salir. No sale nada, pero probablemente sea algún carácter ASCII que no tenga representación gráfica, ¿vale? Y si pusiera un número muy grande, no sé qué decir aquí para que falle. Quiero salirme de la pila. Fijaos que al compilar no me da problema. Y aquí tenemos nuestro amigo violación de segmento. Estoy accediendo a una zona de memoria que está fuera del segmento mío de datos, fuera de mi segmento de pila y de mi segmento de código. ¿Vale? Pero no hay ningún problema en escribirlo. Lo compilamos y funciona. Hay que ser muy cuidadoso con estas cosas. ¿Y te dejaría asignar un valor a esa posición? Igual que no te deja leerlo, no te deja asignarlo. Es igual de malo.
¿Vale? ¿Más dudas con esto? ¿No? Venga, no me va a dar tiempo a los punteros, pero lo dejamos para mañana. Entonces, lo que os ve, o hablamos de los punteros en un rato. Es que normalmente por eso la duda que tenía, esa es la declaración básica de una RAI. Es que en práctica hemos empezado ya directamente con char, asterisco, cadena. Vale, cuidado, ojo. Los que empezasteis la semana pasada, sí. Pero si os descargáis el enunciado, el boletín de prácticas ahora mismo, cosa que recomiendo que hagáis siempre que vayáis a prácticas, que os descarguéis el último que haya, veréis que habrá cambiado y vamos a terminar de hacer esa explicación. Ya sabemos declarar variables de tipo array de caracteres que me van a servir para representar strings. Sabemos utilizarlos. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de recorrer un array de caracteres, escuchadme, buscando la marca de fin y por tanto contar cuántos caracteres hay, es decir, calcular la longitud del string. Eso tiene que ser fácil. Y podemos hacer más cosas con string, utilizando bucles, que ya sabemos hacer los bucles while y los bucles do while. El bucle for todavía no lo hemos visto, por lo menos aquí en clase. Pero si yo quiero hacer una función que reciba como parámetro una cadena y haga cosas con ella, ¿cómo lo hago? Bueno, vamos a hacer una función. Vamos a hacer una función. Vamos a hacer una función que me diga la posición de la primera letra minúscula del string que yo le pase. Pregunta antes de que avance. Y si en vez de darle tú la raíz, lo que quieres es que el usuario busque una raíz, pero se lo quiere limitar. Si yo quiero limitar la entrada de caracteres utilizando scanf, entiendo, podemos hacerlo poniéndole a scanf en el %s un numerito delante y solamente va a permitir la entrada de 5 caracteres. No solo limitarle los números, sino lo que caracteres que el usuario introduzca que se guarden en una raíz, se almacenen en una raíz. Si eso lo hemos hecho en práctica, hemos hecho scanf %s y hemos puesto aquí cadena. Y con eso guarda en el array cadena lo que escribamos. Si yo además quiero que no me den más de 5 caracteres, le pongo un 5. ¿Vale? En este caso tendría que poner 5 o 4. 4, porque la marca de fin la va a colocar automáticamente el scanf. ¿Vale? Entonces yo quiero hacer mi función para calcular dónde está la primera letra minúscula. Venga, entonces la función me va a devolver un entero porque si quiero saber la posición me tiene que devolver un número que es la posición. Y la voy a llamar primera minúscula y aquí es donde viene la clave. ¿Qué pongo yo para especificar que quiero que mi parámetro de entrada, que el parámetro de la función sea un array de caracteres que internamente contendrá un string, es decir, que supondremos que va a tener una marca de fin en alguna parte? Pues yo voy a poner char c para indicar que es una cadena o cadena, como queramos. Voy a poner s de string y corchete, corchete. Y no le pongo ningún tamaño. Porque si yo le pusiera 10 aquí y esto funcionara y c me permitiera hacer una función o respetara al pie de la letra lo que yo le estoy diciendo y la función primera minúscula solo recibiera como parámetro array de tamaño 10, sería demasiado estricto, o sea, me serviría para muy poco. Entonces, me permite que no le ponga nada, igual que me lo ha permitido aquí. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque yo se lo ponga, lo ignora. Cuando yo le pongo tamaño a un array, él lo ignora, porque le da igual. Lo único que necesita es la posición del primer elemento y qué tipos de datos hay a continuación. Entonces, el tamaño del array se ignora. Entonces, con esto yo he declarado que tengo un parámetro de tipo array. Si ahora yo aquí hago s de 0 y le asigno directamente una letra A, vamos a poner, mirad lo que vamos a hacer. Tengo hola inicialmente,
muestro hola, lo modifico todo y ahora mostraríamos solamente P, la P mayúscula y la E, porque está aquí el barra cero, lo muestro aquí. Y ahora ejecuto primera minúscula, que todavía no hace su función definitiva, y le paso cadena, ¿vale? Y vuelvo a mostrar la cadena que tengo en main. ¿Vale? Recordad que la variable cadena está declarada dentro de la función main. Se pasa como parámetro a primera minúscula. Y los pasos de parámetro en C siempre son por valor. Por valor. Sí, perdón. Entonces, fijaos que pone hola, PE y luego AE. Pone AE porque tras ejecutar la función primera minúscula, en el interior de la función hemos accedido a la primera posición de memoria del array S y hemos modificado su contenido poniendo una A. ¿Lo veis? Si esto lo hiciéramos con un entero, ¿cómo? Hemos cambiado la PE, hemos cambiado la P que está en la posición 0 por una A. ¿Se ve? Porque la E no la he tocado. La E minúscula no la he tocado, solo he tocado la primera posición. Estoy machacando lo que había en esa posición del array. Estoy accediendo al array de verdad. Mirad esto. Mirad. Tengo una variable local en la función main que se llama m, de tipo entero, tiene un 5. Y ahora tengo una función que he llamado modifica entero, que recibe como parámetro un entero y lo cambia. Si yo cojo y muestro primero la variable tal y como está en main, me va a salir un 5, ¿verdad? Si ahora ejecuto modifica entero y le paso m y vuelvo a mostrar m, ¿qué saldrá por pantalla? 5. Joder, perdón. Inicialmente vale 1. Mostraremos un 1. Llamo a modifica entero y ¿qué saldrá por pantalla después? 5 o 1. Manos arriba para 1. Vale, como un 30%, ¿eh? Uno y 1. Hemos dicho varias veces que en C el paso de parámetros es por valor. ¿Qué significa? Que por mucho que yo ponga modifica entero y pase m, no estoy pasando m, estoy pasando el valor de m. ¿Qué vale m? Un 1. Ese 1 se copia en el parámetro que se llama a. Modifico el parámetro que se llama a, aquí, modifico el parámetro que se llama a, pero no he tocado m. M no la he podido tocar, m está declarada aquí dentro y no la he podido tocar. Se ha copiado el 1 en la A la he cambiado por 5, pero la m no la he tocado. Paso por valor, ¿se entiende? Pero con el array es ligeramente diferente. Ligeramente. Ya lo hemos visto que cuando he ejecutado la función primera minúscula, que simplemente modifica el contenido del array que se le pasa como parámetro, sí que he cambiado el contenido de la variable. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que estoy tocando el contenido del array, porque ¿qué es lo que me han pasado por valor al ejecutar primera minúscula? La dirección de memoria donde empieza el array cadena.
Por lo tanto, si S ahora contiene la dirección de memoria donde empieza el array cadena, y yo digo que en esa misma posición, porque he puesto 0, si hubiera puesto 1 sería en la siguiente, que en esa posición de memoria quiero guardar una A, pues esa posición de memoria es esta. ¿Vale? ¿Se entiende? No es roto lo del paso por valor, sigue siendo un paso por valor. Lo que pasa es que estamos pasando la dirección del array. Por lo tanto, dentro de la función sí que somos capaces de modificar el contenido del array que está fuera. ¿Se entiende hasta aquí? Esto es importante que lo entendáis. ¿Sí? Entonces, ya sabemos declarar variables para guardar strings. Sabemos la importancia de la marca de fin. Sabemos crear funciones que reciben string como parámetro y trabajar con ellos dentro, sabiendo que estamos tocando de verdad el array que nos han pasado o cuya dirección nos han pasado como parámetro. ¿Vale? Entonces ya para terminar, como no nos da tiempo a ver lo de los punteros, vamos a terminar de hacer la función primera minúscula. Eso lo veremos el martes. Venga, ¿cómo hacemos la función primera minúscula? ¿Qué hay que hacer en la función primera minúscula? ¿Qué necesitamos para encontrar dónde está la primera minúscula del array? Recorrer el array. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el principio hasta el final. Desde el principio, a ver, oigo dos propuestas. Desde el principio hasta el final, o, es decir, desde el principio del array hasta el final del array, o desde el principio del array hasta que encontremos la minúscula. Si buscamos desde el principio hasta el final del array, necesitamos saber dónde está el final del array. Como no sabemos el tamaño del array nunca, ¿qué usamos? Buscamos hasta que encontremos la marca de fin. ¿Vale? Pero es diferente del final del array. Buscar hasta la marca de fin no es lo mismo que buscar hasta el final del array, porque no sabemos cuál es el final del array. Aquí la marca de fin no está en el final del array. ¿Se entiende? Entonces no es lo mismo. Primero que busque la condición, que sea encontrar la primera minúscula, y luego si no la encuentra que llegue al demo. Vamos primero con la primera alternativa. Necesito un índice que me vaya apuntando a las diferentes posiciones y lo voy a ir incrementando, ¿verdad? Lo llamo i al índice, inicialmente 0, que es la primera posición, mientras que s de i sea distinto de la marca de fin. ¿Qué hago? Y le asigno lo que tenga más 1, ¿verdad? Con esto estaré recorriendo todo el array hasta la marca de fin, pero todavía no he hecho nada de la primera minúscula. Bien, entonces, como es posible que la primera minúscula esté mucho antes de la marca de fin, deberíamos hacer que el bucle terminara antes. No tiene sentido seguir recorriéndolo hasta la marca de fin si ya hemos encontrado la primera minúscula. Creas una condición que se llame terminación y si cuando esa minúscula la paga y te salta. Vamos a hacer diseño top-down. Vamos a hacer diseño top-down. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero recorrer toda la cadena hasta que encuentre una letra que sea minúscula. O lo que es lo mismo. Voy a estar recorriendo mientras que no sean minúsculas. ¿Verdad? Entonces yo, haciendo diseño top-down, asumo minúscula. Que existe una función que se llama minúscula. Ya la haré después. Entonces, mientras que esa función minúscula me devuelva un número entero, que será un 1 si es minúscula la letra y un 0 si no es minúscula, mientras que me devuelva ceros, mientras que no sean minúsculas,
yo voy a ir recorriendo el array, ¿no? Y así cuando haya una minúscula se parará. ¿Se entiende? Si no entendéis el admiración minúscula, a lo mejor os queda más claro, mientras que minúscula sea igual a 0, es decir, mientras que no sea minúscula o sea distinto de 1, ¿vale? De las tres formas es lo mismo. Así podríamos devolver la i y estar seguros de que hemos encontrado la primera minúscula. Y si no hay ninguna minúscula en el array, ¿qué pasa? Aquí no hay ninguna marca de fin, aquí es mientras... Ahí está. Pero habíais dicho dos propuestas: recorrer el array hasta el final o hasta la marca de fin, o recorrer el array mientras que no haya minúscula. Pero ninguna de las dos es correcta. La correcta es la fusión de las dos. La correcta es recorrer el array mientras que no encuentro ninguna letra minúscula, que es lo que voy buscando, y evidentemente no se ha acabado el array, ¿vale? Entonces ponemos aquí que S de i sea distinto de la marca de fin, ¿sí? Mientras que el carácter de fin no es la marca de fin, perdón, mientras que el carácter actual no es la marca de fin y tampoco es minúscula, sigo avanzando, ¿sí? Entonces cuando termina el bucle devuelvo la i y ya he encontrado la posición de la i. Habrá que ver si ha llegado por el 0 o ha llegado por encontrar la minúscula. Claro, ese es el problema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No podemos devolver la i directamente, porque la i puede que sea la marca de fin o puede que sea minúscula. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, si lo que hay en la cadena, en la posición en la que hemos parado de recorrer el bucle, es distinto de la marca de fin, es que hemos encontrado una letra minúscula. En ese caso, ¿qué hacemos? Return 1. Y si no, return 0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué pasa si la minúscula está en la primera posición? ¿Y cuál es la primera posición? Es que yo he dicho esto, pero lo habéis tragado muy rápido. ¿Qué tiene que devolver la función? La posición de la primera minúscula. Pero la posición de la primera minúscula no es 1, es i. Y cuando no hemos encontrado ninguna minúscula, ¿devuelvo 0? No, porque 0 podría significar la primera posición del array, de hecho es lo que significa. Entonces, ¿qué devuelvo? Menos 1. Menos 1 es un valor incorrecto a todas luces como posición de un array, porque van de 0 a n menos 1. Entonces, es el valor adecuado para informar de que la función primera minúscula no ha encontrado ninguna minúscula. ¿Vale? Solamente nos queda hacer la función minúscula. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tiene que recibir como parámetro? La letra. ¿Y cómo comprobamos si una letra es minúscula o no? Si la letra es mayor o igual que la A minúscula y es menor o igual que la Z minúscula, entonces es una letra minúscula. ¿Cómo? Que devolvemos 1 y aquí 0. Las mayúsculas están todas agrupadas más adelante en el código, así o más atrás, no recuerdo, ¿vale? Pero están todas seguidas, todas las minúsculas y todas las mayúsculas. Dime. ¿Un carácter se podría tratar directamente como un número? Sí, pero no es aconsejable, ¿vale? Los caracteres se pueden tratar como números, pero no es aconsejable. ¿Vale? Vamos a probar esto con la cadena hola. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar mi función primera minúscula, guardando la posición
en una variable entera, primera minúscula, le pasamos cadena y nos tiene que devolver ¿qué? Si está todo bien, que hemos hecho muchas cosas. A ver, tenemos un punto y coma en la línea 10. Este punto y coma. Y la función main que no usa posición para nada porque la he guardado pero no la he mostrado. La minúscula está en la posición % de posición. ¿Vale? La minúscula está en la posición 1, que es la O minúscula. 0, 1. Vamos a hacer una prueba en la que no haya minúsculas. La minúscula está en la posición -1, ¿vale? Y una prueba dura en la que no haya nada. Una cadena vacía es una cadena. Este tipo de pruebas hay que hacerlas. La minúscula está en la posición -1 porque no ha encontrado ninguna en todo el array hasta la marca de fin. ¿Se entiende? Bueno, pues ya sabéis manejar strings, hacer funciones que manejen strings y el martes que viene veremos los punteros.